Está con nosotros Ricardo Patiño, segundo vicepresidente de Alianza País. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo. Permítame hacer obligatoriamente un comentario a su comentario. Usted, con esta acumulación de ideas que presenta desde un principio, comienza hablando del vicepresidente de la República y habla finalmente de un basurero moral prácticamente, y se introduce en información sobre violaciones a niños en las escuelas, como si se tratara de una sola cosa. Por favor, seamos serios en las cosas que decimos. Vamos a hablar sobre la consulta popular, conversemos sobre ello, pero establecer casi una articulación entre un juicio político al vicepresidente de la República, supuestas componendas con la Fiscalía. No sé qué tipo de especulación usted tiene respecto a eso. Y después vincularlo con violaciones a niños, que prácticamente dando a entender que se trata todo de una sola cuestión y que entonces hay una crisis moral combinada. Yo creo que es utilizar las cámaras para deplorablemente, de manera muy antiética, tratar de meter a todo el mundo en el mismo saco. Seamos serios y distingamos cada una de las cosas. Bueno, le agradezco sus consejos sobre seriedad, pero yo no los necesito. Yo sé lo que hago y tengo suficiente experiencia sobre eso. Así que concentrémonos en un análisis serio de la consulta popular. Y para eso lo mejor es revisar el contenido de las preguntas, que es el meollo del asunto. La derogatoria de la reelección indefinida debe ser negada por la Corte Constitucional. A ver, puede ser que usted no necesite los consejos, pero no puedo menos que responder a insinuaciones que usted presenta en un comentario malintencionado. Insisto, usted, por supuesto, es dueño de sus palabras, pero tengo que decírselo porque creo que es antiético lo que usted está haciendo. Ahora, usted hace referencia a la consulta. Estamos hablando de una consulta y estamos hablando de dos preguntas fundamentales. Una, de la posibilidad de la postulación sin límites, y la otra, el tema que tiene que ver con el Consejo de Participación Ciudadana. Primero la postulación sin límites. Primero la postulación sin límites. Qué bueno que, digamos, lo entendamos de esa manera. ¿Qué es lo que se intenta con esa pregunta? Se intenta que el pueblo ecuatoriano pierda su libertad para elegir a quienes quiera como sus autoridades, sin ponerle la restricción de que haya gobernado antes. Esto es luchar, en nuestro caso, por la libertad de elegir, así deberíamos llamarle, no solamente postulación sin restricciones, sino libertad para elegir. ¿Qué intenta la pregunta? Que los ecuatorianos no tengamos libertad para elegir. Esto es, que nos dicen, si alguien ya gobernó el país, o si alguien ya gobernó tu ciudad, o ya alguien gobernó tu provincia, no puede otra vez, después de 2 veces que lo haya hecho, hacerlo. ¿Por qué? Es terrible, porque si esa persona ha trabajado y lo ha hecho bien, tenemos derecho los ecuatorianos, sin que nadie nos lo prohíba, tenemos derecho a volverlo a elegir una tercera vez o una cuarta vez, como en el caso de Guayaquil, que hemos elegido, bueno, yo no voté por él, pero los guayaquileños votaron por él y lo han elegido durante 4 veces, porque los guayaquileños consideraron que él ha hecho un buen gobierno municipal. ¿Por qué debíamos los guayaquileños tener la restricción de no votar por Jaime Nebot? En este caso, y además hay muchos alcaldes o prefectos que estarían en la misma situación. Y por otro lado, es un castigo a un buen funcionario público, a una persona que ha hecho bien su trabajo. Porque el que ha hecho un mal gobierno, una mala alcaldía, ni se presenta porque sabe que le van a dar, le van a castigar, sus votantes lo van a castigar. En muchos casos ni siquiera se presentan. Y si se presentan, como muchos presidentes, por ejemplo el doctor Osvaldo Hurtado, que se ha presentado cuántas veces después de su desgobierno de 1981, la última vez le dieron, pues, los ecuatorianos votaron el 1% por él. De tal manera que no es castigar a los que han hecho un mal gobierno, es castigar a los que han hecho un buen gobierno. Dos cosas fundamentales. Restamos la igualdad de las personas porque a los que han gobernado bien les impedimos ponerse como candidatos, postularse de candidatos, y a los ecuatorianos les queremos restar su libertad. Si usted, Alfredo, como muchos periodistas, y yo también, defendemos la libertad de expresión, defendamos la libertad de elección. Y esa pregunta
lo que intenta es restringir la libertad de elegir. Y por último, es inconstitucional, porque significa restringir un derecho a los ecuatorianos, y la Constitución dice claramente que no se puede restringir derechos de la Constitución, sino solamente llamando a una Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, el Consejo de Participación Ciudadana, que es el otro tema, interino, que será nombrado en la Asamblea por la mayoría de Alianza País de las ternas que presente el presidente de la República, similar al Consejo de la Judicatura interino que propuso el presidente Correa en el referéndum del 2011. ¿Su objetivo cuál es? Es fortalecer el poder de Lenín Moreno, disminuyendo la influencia de Rafael Correa. Es tomarse por asalto todas las instituciones del Estado sin ningún límite, sin ninguna restricción, sin ninguna norma preestablecida. Esto es... Pero ese asalto quiere decir que antes se ha hecho lo mismo entonces. No. Yo estoy diciendo que se quiere hacer un asalto. Usted está llegando a una conclusión de que antes se hizo lo mismo. Porque para elegir o para designar al procurador, al contralor, al Consejo Nacional Electoral, al Consejo de la Judicatura, al Tribunal Contencioso Electoral, a los superintendentes, se lo ha hecho a través de, Alfredo, a través de normas previas que están escritas en la Constitución y en las leyes. Se los ha designado a través de concursos que ni siquiera lo han realizado los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Esto es importante decirlo porque nos quieren engañar con esto, que el Consejo de Participación Ciudadana, correísta dicen, fue el que ha, digamos, es el que ha hecho esas designaciones. No, el Consejo solamente supervisa, se llama a ciudadanos que son de múltiples tendencias y han hecho los concursos. Ahora, con esta pregunta, por supuesto, engañosa, tramposa, le hemos dicho, se plantea que se cesen a los actuales miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Una tremenda violación, por supuesto, al Estado de Derecho, a la prevalencia del derecho en nuestro país y de la Constitución. Segundo, son 4 cosas. Segundo, que el presidente de la República nombre a los 7, porque ciertamente finalmente va a decidir la Asamblea, pero entre los 21 nombres que pone el presidente de la República. Tercero, que esos 7 nombrados por el presidente de la República puedan evaluar a su antojo, porque sin normas previas, a su antojo, evaluar a todas las autoridades del Estado, todo. Función judicial, función electoral, superintendencia, función de control, a todos. Y puedan cesarlos a todos en sus funciones. Tercera cosa, eso es un atropello a la institucionalidad de este país. Y cuarta cosa, iniciar los procesos para la designación de todos ellos, de tal manera que estaríamos atropellando toda la seguridad jurídica del país. La definitiva sería... Bueno, del Consejo de Participación Ciudadana solamente, digamos, por elección popular, ¿no? ¿Sobre eso está de acuerdo? Eso es lo último. En eso no tendría, digamos, mucha objeción que pueda eso realizarse a través de una votación. Eso va a politizar totalmente el tema, porque además se establece una restricción que me parece absurda. Se dice, será elegido por votación popular los nuevos miembros después de que hayan destrozado la institucionalidad, por supuesto, ¿ya? Pero esas personas tienen que haber estado excluidos de los partidos políticos durante los 5 años. ¿Por qué? O sea, estamos planteando que la gente no tenga afiliación política. Eso es terrible. Bueno, decirle a los ecuatorianos, por la experiencia que ha habido respecto a la función de transparencia. Pero igual, si vamos a hacer elecciones, Alfredo, ¿cómo se va a elegir a las personas? Usted, vamos a suponer que usted quiere formar parte del Consejo de Participación Ciudadana. No puede hacerlo. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Con qué recursos lo va a hacer? ¿Con qué militancia lo va a hacer para que lo elijan? Usted pone su nombre, bueno, tal vez usted, o sea que porque es muy conocido. El ejemplo mío no cabe, pero en la práctica podría ocurrir que en efecto terminen interviniendo los partidos aunque se les prohíba. Es que lo van a hacer, Alfredo. Insisto, tal vez el ejemplo no es bueno porque usted es muy conocido, pero un dirigente barrial de excelentes capacidades, de estatura moral, etcétera, ¿cómo va a hacer una campaña solito desde su casa? Nadie va a votar por él. Por eso es que el Consejo de Participación Ciudadana se lo hace de otra manera, se lo hace con méritos, con información de su vida, etcétera. Otra pregunta es sobre la derogatoria de la ley de plusvalía mediante un proyecto de ley de urgencia económica. Si mediante el veto el presidente de la República puede imponer a la Asamblea su proyecto urgente, ¿es necesaria esa pregunta o es para consolidar la influencia de Lenín Moreno en el bloque de Alianza País? Bueno, yo creo que hay una contradicción entre lo que Lenín Moreno ha dicho antes y lo que está presentando ahora. Él ha dicho que no hay que derogar la ley, sino que hay que hacer algunos cambios, como lo ha dicho respecto a la ley de comunicación.
Y es posible, si hay algunos cambios que hay que hacer en los montos, en los valores, está bien. Pero ¿cuál es el fundamento para plantear la derogatoria de la ley de plusvalía? Es que ha afectado a la construcción. No es cierto. Ningún estudio realizado, no hay un estudio realizado además, por lo menos que se conozca, que dice que la ley de plusvalía ha disminuido las actividades de construcción. Las actividades de construcción disminuyeron porque el Estado ecuatoriano ha tenido durante los 2 últimos años que disminuir los niveles de inversión y eso ha provocado esta disminución. Y si por alguna razón, si hubiera sido esto de que por la ley de plusvalía algunos inversionistas inmobiliarios que invierten para especular hubieran dejado de invertir en buena hora, porque esas inversiones van generando un aumento de precios que pueden provocar una inflación en el valor de las propiedades, una burbuja inmobiliaria, que es como se llama, que no es bueno. Es muy bueno entonces que alguna gente hubiera dejado de invertir para especular. Ya tenemos el ejemplo de Estados Unidos cercanos y el ejemplo de España cercanos, en donde se produjo esto. Todo el mundo invertía. Ya no invertía para ir a vivir o para ir a tener una oficina, sino para especular. Y finalmente se produjo una crisis terrible que a nuestros ecuatorianos, a nuestros migrantes en España los llevó al desastre económico. Bueno, pero estamos hablando de casos de otros países. En todo caso... No, pero es que económicamente... Las posiciones de Ricardo Patiño respecto a las reelecciones indefinidas, al Consejo de Participación y a la derogatoria de la ley de plusvalía. Gracias por acompañarnos. Gracias a usted, que me dejó con la palabra en la mitad, pero bueno, próximamente continuaremos.